¿Te has preguntado alguna vez por qué con tanta frecuencia te ves envuelto en conflictos que en realidad no quisieras tener? ¿Crees que existe una clave para evitar estas desagradables experiencias? Si eres una persona valiente, capaz de enfrentar la verdad sobre tus problemas, hoy te enseñaré una gran clave que te permitirá manejar tus conflictos de modo que los puedas resolver en un tiempo prudente y para tu máximo beneficio. No te pierdas este capítulo de Fundamentos. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 8 de este programa Fundamentos de la Espiritualidad. Uno de los fundamentos principales de la espiritualidad y también de la psicología es el principio de la proyección, que básicamente dice que aquellas cosas que no nos agradan de nosotros mismos las proyectamos al exterior, normalmente sobre otras personas. La definición de la psicología para la proyección es más o menos la siguiente. La proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. Esta ley de la percepción es una de las más importantes porque explica la razón de todos los conflictos del ser humano. Sin embargo, el mundo rara vez usa esta ley para explicar los conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad la proyección es un mecanismo del ego para que los conflictos no se resuelvan. Ya lo vamos a explicar. Como hemos dicho en los capítulos anteriores, estamos en este mundo básicamente porque quisimos independizarnos de Dios para crear nuestra propia realidad, todo a nuestro gusto personal. Como esto era imposible, primero porque no podemos separarnos de Dios, porque fuimos creados dentro de Él y existimos dentro de Dios y no hay nada que esté fuera de Dios. Y en segundo lugar, no podemos crear una nueva realidad porque separados de Dios no tenemos ese poder creador. Somos co-creadores, pero en perfecta comunión con Dios. Si no, no podemos crear realidad. Sin embargo, el tremendo poder que hemos heredado de Dios sí es suficiente para que nosotros, por nuestra propia cuenta, podamos crear una realidad virtual tan convincente que prácticamente nadie que esté dentro de esta ilusión o realidad virtual puede darse cuenta que no es real. Y aquí estamos, dentro de esta gran simulación que llamamos el mundo o el universo. Más adelante vamos a explorar los múltiples hallazgos de la ciencia que indican que vivimos en una simulación. Por ejemplo, la computación cuántica, mientras más avanza, más se va pareciendo a la mecánica con que funciona el universo, con sus hoyos negros, sus agujeros de gusano, su fuerza de gravedad, en fin, toda su mecánica. Ya lo veremos más adelante. Bueno, como decíamos, cada ser humano es algo así como un gran artista que ha decidido crear su propio mundo con sus propias ideas, su propia moral, su propia filosofía, su estética, etc. Hasta aquí no parece haber nada de malo. Es una opción muy válida. Querer ser artista y crear. Sin embargo, es importante observar que son muchos, quizás la mayoría de los grandes artistas, los que terminan creando un infierno para sí mismos. Pensemos en casos clásicos como Amy Winehouse, James Dean, Elvis Presley, Vincent Van Gogh, etc. Por eso, si tú quieres navegar en esta Matrix en la que estamos, de modo que no crees un infierno para ti mismo, sino más bien algo así como un cielo en la tierra, es de vital importancia que entiendas esta ley de la proyección. Partamos por recordar que en la verdadera realidad todos somos uno, un mismo ser, un mismo espíritu, junto con Dios
y con todos los demás. Pero este juego que estamos jugando aquí consiste en fabricar la ilusión de que nos hemos separado de Dios. ¿Y qué ocurre cuando se separa lo inseparable? Indivisible en latín se dice átomo. ¿Qué pasa cuando divides el átomo? Se produce una reacción en cadena. Eso fue más o menos lo que pasó con este Hijo de Dios virtual que está en este mundo virtual. Prácticamente se dividió en forma infinita como una gran explosión nuclear o un Big Bang. Se dividió casi infinitamente, tanto que solo en este planeta somos más o menos unos 8.000 millones de personas que creemos ser seres independientes. Y no hablemos de seres de otros mundos, de otras galaxias u otros universos. Entonces, para poder seguir jugando este juego, es vital que la división que se produjo se mantenga así y no se produzca lo que se llama un Big Crunch, donde todas las partes que se separaron vuelvan a unirse y colapsar en una gran singularidad que vendría siendo más o menos el todos somos uno. ¿Por qué crees que los líderes mundiales están constantemente inventando conflictos y guerras? Si hubiera voluntad real de resolver los conflictos, tomaría máximo unos pocos meses. Pero esa no es la idea, porque el amor destruiría los cimientos mismos de este mundo, por todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, una vez inventada la dualidad en nuestra mente, debemos mantenerla activa porque al menor atisbo de que todos somos uno, la dualidad se desvanece y nuestro proyecto humano se derrumba. Recordemos el proyecto humano de reemplazar a Dios y crear una nueva realidad. Recordemos también que dijimos que teníamos dos naturalezas, una humana y otra divina. La parte humana se identifica con nuestro ego porque cree que somos seres separados, que realmente logramos separarnos. No se da cuenta que solo nos vemos separados en esta ilusión. Por lo tanto, esa parte de nosotros, el ego, para alcanzar su meta, debe encontrar un truco para que la separación o dualidad se mantenga siempre activa, sana y salva. Además, el ego tiene un enorme problema, que su proyecto de luchar contra Dios y contra la verdad y la unidad produce una gran cantidad de culpa. Y si el ego no hace algo al respecto, tú terminarás por cuestionar tu alianza con él porque solo te está haciendo sufrir. Y el ego, por ser una invención de tu mente, entonces, sin tu apoyo, moriría. Entonces, ¿qué hace el ego, que dentro de su estupidez es increíblemente astuto? El ego resuelve ambos problemas de una sola vez, en forma muy ingeniosa. Usa uno de sus grandes mecanismos psicológicos que ya hemos mencionado, que es la negación. Como dijimos antes, si recordáramos a Dios y la verdad, esta experiencia humana sería imposible. Bueno, para eso el ego creó el mecanismo de la negación, que deja fuera de la conciencia aquello que no le sirve al ego para alcanzar su meta. Entonces, tenemos el gran problema de la culpa, que nos hace sufrir por el miedo al castigo, que pensamos que Dios nos va a infligir por haberlo abandonado, traicionado y haber creado una nueva realidad para estar separados de él. Por lo tanto, el ego nos aconseja que neguemos esa culpa, por lo tanto, negamos el miedo para luego deshacernos de ellos proyectándolos afuera, sobre el mundo y sobre otras personas. Es decir, culpamos a otros de todos nuestros pecados. Esa es la proyección de la culpa. Así, nuestro ego nos convence que nos estamos deshaciendo de la culpa y del castigo. Y al mismo tiempo, al culpar a otros por nuestros supuestos pecados, nuestro ego asegura su otra meta, que es mantener la separación o la dualidad.
porque al ver tanta culpa en otras personas, obviamente no vamos a querer unirnos con ellos, porque vemos una gran maldad, en fin, jamás vamos a querer unirnos a esas personas. Y como creemos que esa culpa no tiene nada que ver con nosotros, tampoco veremos ningún beneficio en deshacerla o en descubrir que esa culpa no es real, que es parte de esta ilusión fabricada por nuestro ego. Así, el ego se asegura que jamás nos podamos liberar de esta Matrix. Si todavía crees que la muerte te va a liberar de esta Matrix, olvídalo. Puedes morir 1.000.000 de veces y vas a volver y volver y volver. Y si tienes problemas con el concepto de la reencarnación, te aseguro que hasta en la Biblia estaba lleno de referencias a ella. Incluso a pesar de que fueron sacadas la gran mayoría, todavía permanecen varias referencias a la reencarnación, como por ejemplo cuando los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús cuándo volvería Elías, el profeta que debía volver, según las profecías. Y Jesús les dijo que Juan Bautista era Elías. Así que si tienes problemas con el hecho de que vas a volver y volver por dogmas católicos, te sugiero que investigues y te des cuenta que el ciclo continuo hasta que realmente sanemos nuestra mente y podamos liberarnos de esta Matrix es un hecho bastante cierto. Bueno, ahora veamos qué dice un curso de milagros sobre la proyección. La proyección tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Entonces, cuando quisimos separarnos de Dios, llegamos a creer que esto había ocurrido e inmediatamente comenzamos a sentir el inmenso vacío de estar viviendo la experiencia de que nos habíamos separado de Dios. Y esa carencia o vacuidad es la que nos llevó a proyectar ideas propias afuera. Así fue como creamos este mundo, proyectando nuestras ideas que quisimos imponer sobre la verdad y la creación de Dios. Un curso de milagros dice al respecto: el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Qué importante es este concepto. La proyección es la que da lugar a todo lo que percibimos. O sea, vemos aquello que hemos proyectado desde nuestro interior. Un curso de milagros lo explica de la siguiente manera. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Es decir, todo lo que vemos en el mundo es aquello que hemos proyectado desde nuestra mente al exterior. Una proyección de nuestras ideas nuevas que queremos que reemplacen a la realidad verdadera de Dios. Ese fue el plan, sigue siendo el plan y el proyecto humano. Y esta es la clave de por qué es tan difícil despertar de la Matrix o liberarse de la Matrix. Porque todo lo que vemos está proyectado a partir, y como hemos querido crear este mundo, nuestras ideas son armónicas y acordes a ese mundo que hemos querido fabricar. Bueno, más adelante, en otros programas, veremos que todo esto, todo este tinglado del ego, que es una verdadera trampa, se pueden revertir con la práctica de un tipo especial de perdón. Uno muy diferente al que nos han enseñado y que realmente tiene el poder de sanar nuestra mente y nuestra alma. Sin duda, queda mucho todavía por hablar sobre la proyección, que es un mecanismo tremendamente complejo, y también nos queda muchísimo
para hablar de cómo se revierte esto a través del perdón que viene desde arriba, el perdón divino, el perdón virtuoso. Así es que por ahora creo que es suficiente. Si te gustó este programa, danos tu like, déjanos tu comentario. Agradezco mucho los nuevos comentarios que han hecho ustedes en el programa y son vitales para que sigamos con este esfuerzo. Así es que, sin más, me despido. Hasta el próximo capítulo del programa Fundamentos.